He estado sentado en esta historia durante años, dudando en compartirla. Los recuerdos de esa misión todavía persiguen mis sueños y no puedo evitar la sensación de que el gobierno está observando, esperando que revele la verdad. Pero ya no puedo llevar esta carga solo. Necesito contarle a alguien, a cualquiera, lo que realmente sucedió esa fatídica noche en el desolado corazón de Estados Unidos. Todo comenzó en el otoño de 2008, durante mi estancia en el ejército estadounidense. Yo era un soldado joven y entusiasta, destinado en Fort Campbell, Kentucky. Mi unidad acababa de regresar de un despliegue en Irak y todos estábamos ansiosos por un poco de tiempo de inactividad. No sabía que la misión que estábamos a punto de emprender destruiría nuestras ilusiones de seguridad y nos hundiría en un mundo de oscuridad y conspiración. La llamada llegó una tarde, después de que la mayoría de nosotros nos hubiéramos instalado en nuestros cuarteles para pasar la noche. Un superior, el mayor Reynolds, nos informó que íbamos a embarcarnos en una misión ultrasecreta en lo profundo del corazón de Virginia Occidental. Íbamos a encontrarnos con un grupo de científicos en una instalación clasificada situada debajo de las montañas Apalaches. Nuestras órdenes eran vagas, pero una cosa estaba clara: no se trataba de una misión cualquiera. El viaje comenzó a la mañana siguiente. Nos subimos a un avión de transporte militar y aterrizamos en el aeropuerto de Greenbrier Valley, una pequeña pista de aterrizaje en Louisburg, Virginia Occidental. La transición de la bulliciosa base de Fort Campbell a este lugar remoto fue discordante. La tranquila campiña parecía no haber sido tocada por el mundo moderno, y las montañas se alzaban amenazadoras en la distancia. Nuestro punto de contacto, el Dr. Lawrence, nos recibió en el aeropuerto. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y un aire de energía nerviosa a su alrededor. Mientras nos adentrábamos más en el corazón de Virginia Occidental, el Dr. Lawrence nos informó sobre la naturaleza de nuestra misión. Estamos aquí para investigar una serie de perturbaciones sísmicas inexplicables, explicó con la voz ligeramente temblorosa. Estos temblores han estado ocurriendo durante varios meses y parecen originarse en las profundidades de la Tierra. Nuestras instalaciones están equipadas con equipos avanzados de monitoreo sísmico y necesitamos su protección mientras llevamos a cabo nuestra investigación. Estábamos desconcertados pero dispuestos a cumplir nuestras órdenes. Cuando el sol se hundió en el horizonte, llegamos a un centro de investigación remoto ubicado en las estribaciones de los Apalaches. El recinto estaba rodeado por una alta valla de alambre de púas y los guardias apostados en la entrada portaban rifles automáticos. Este no era un centro de investigación ordinario. Dentro del complejo, nos llevaron a nuestras habitaciones. La instalación era un laberinto de túneles y cámaras subterráneas, diseñadas para resistir incluso los acontecimientos más catastróficos. Las paredes eran de cemento grueso y el aire era frío y estéril. Se sentía como una prisión y no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Durante los días siguientes, nos adaptamos a una rutina. Nuestra unidad patrullaba el perímetro de las instalaciones, mientras los científicos trabajaban incansablemente para analizar los datos sísmicos. Los temblores continuaron, volviéndose más frecuentes e intensos cada día que pasaba. Estaba claro que cualquier cosa que los estuviera causando se estaba convirtiendo en algo catastrófico. Al cuarto día de nuestra misión, el Dr. Lawrence se me acercó con una expresión grave en el rostro. Me pidió que lo acompañara a una cámara subterránea segura, donde él y su equipo habían hecho un descubrimiento sorprendente. Lo seguí por un pasillo laberíntico hasta las entrañas de la instalación. La cámara no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Era una caverna enorme, con poca luz, llena de hileras de terminales de computadora y bancos de equipos de monitoreo. En el centro de la sala había un enorme mapa topográfico tridimensional de la región, con una serie de luces rojas parpadeantes que indicaban los lugares de actividad sísmica reciente. El Dr. Lawrence señaló un grupo específico de luces en el mapa. Aquí es donde se originan los disturbios, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Pero esa no es la parte más inquietante.
Hemos descubierto algo en lo profundo de la corteza terrestre, algo que no debería existir. Me llevó a un banco de monitores de computadora, cada uno de los cuales mostraba una serie de lecturas sísmicas. Mientras miraba, se me heló la sangre. Los datos mostraron un objeto masivo y en movimiento en las profundidades de la Tierra y se dirigía directamente hacia un importante centro de población. Esto no puede ser real, murmuré, mi mente luchando por comprender las implicaciones. Es tan real como parece, respondió el Dr. Lawrence con gravedad. Y creemos que está en curso de colisión con Pittsburgh, Pensilvania. ¿Pittsburgh? ¿Una ciudad con más de 2 millones de habitantes al borde de una catástrofe? No podía comprender la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Durante los días siguientes, nuestra misión adquirió una nueva urgencia. Ya no solamente estábamos protegiendo las instalaciones, estábamos corriendo contra el tiempo para evitar un desastre de proporciones inimaginables. Los científicos trabajaron incansablemente para recopilar datos sobre la amenaza que se avecinaba, mientras nuestra unidad estaba lista para responder a cualquier emergencia. Con el paso de los días, la tensión en las instalaciones se hizo palpable. Los temblores continuaron y se hicieron más fuertes con cada hora que pasaba. Los científicos intentaban desesperadamente desarrollar un plan para neutralizar la amenaza, pero el tiempo se acababa. El destino de Pittsburgh pendía de un hilo. Entonces, una noche, mientras patrullaba cerca de la entrada de las instalaciones, noté algo extraño. Un convoy de vehículos deportivos y militares negros sin distintivos había llegado al complejo. Hombres con trajes oscuros y gafas de sol salieron de los vehículos y no estaban allí para ayudar. Estaban aquí para tomar el control. Me acerqué a uno de los hombres, una figura alta e imponente, y le exigí saber quiénes eran y qué estaban haciendo en las instalaciones. Mostró una placa que lo identificaba como agente de una agencia gubernamental de la que nunca había oído hablar y me informó que asumían el mando de la operación. Tenemos razones para creer que la situación está más allá de sus capacidades, dijo el agente con tono frío y autoritario. Estamos aquí para contener la amenaza y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. Estaba furiosa, pero poco podía hacer. Los agentes rápidamente tomaron el control de las instalaciones y ordenaron a los científicos que cesaran sus investigaciones y abandonaran las instalaciones. Estaba claro que tenían su propia agenda, una que no implicaba salvar Pittsburgh o prevenir una catástrofe. El Dr. Lawrence y yo observamos impotentes cómo escoltaban a los científicos fuera de las instalaciones. Antes de irse, el Dr. Lawrence se acercó a mí y me entregó una pequeña unidad flash. «Toma esto», susurró con urgencia. «Contiene toda nuestra investigación y datos. No dejemos que lo oculten. El mundo necesita saber qué está pasando». Con eso, se fue, dejándome sola en las oscuras profundidades de las instalaciones. Sabía que no podía quedarme. Los agentes del gobierno se estaban acercando y tuve que salir de allí antes de que descubrieran lo que tenía en mi poder. Me dirigí a la superficie, usando mi conocimiento del diseño de las instalaciones para evitar a los guardias. Una vez afuera, tomé un vehículo y comencé el largo viaje de regreso a Fort Campbell con la memoria USB escondida en mi bolsillo. Sabía que tenía que encontrar una manera de exponer la verdad, sin importar el costo. El viaje de regreso a Fort Campbell fue una confusión de ansiedad y paranoia. Revisaba constantemente mi espejo retrovisor, convencido de que me estaban siguiendo. Mi mente se aceleró con pensamientos sobre lo que había presenciado en esa cámara subterránea y las implicaciones de la participación del gobierno. Cuando finalmente llegué a Fort Campbell, inmediatamente busqué a un amigo y compañero soldado de confianza, el sargento Meshaw. Sabía que podía confiar en él y juntos ideamos un plan para filtrar la información clasificada a los medios. Creíamos que exponer la verdad era la única manera de prevenir la catástrofe que se cernía sobre Pittsburgh. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no estábamos solos en nuestra búsqueda de la verdad. Los agentes del gobierno no habían renunciado a su misión de silenciarnos.
Se estaban acercando y se nos estaba acabando el tiempo. Nos comunicamos con un periodista en quien confiábamos, un reportero de una importante cadena de noticias. Organizamos una reunión clandestina en un lugar remoto de Kentucky, donde pudimos entregar la unidad flash y contar nuestra historia. Era una jugada arriesgada, pero no teníamos otra opción. Mientras conducíamos hacia el lugar de la reunión, no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. Cada coche que nos adelantaba en la autopista parecía una amenaza potencial. Estábamos nerviosos, sabiendo que el gobierno no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Cuando llegamos al lugar de encuentro, la periodista nos estaba esperando con una expresión que mezclaba curiosidad y aprensión. Rápidamente, entregamos la unidad flash y comenzamos a contar nuestra historia, contando las extrañas perturbaciones sísmicas, el misterioso objeto en las profundidades de la Tierra y el encubrimiento del gobierno. La periodista escuchó atentamente y abrió mucho los ojos mientras absorbía la gravedad de nuestras palabras. Ella prometió investigar la información en la unidad flash y exponer la verdad al mundo. Salimos de la reunión con un rayo de esperanza, creyendo que habíamos hecho lo correcto. Pero esa esperanza duró poco. Al día siguiente, mientras nos preparábamos para hacer pública nuestra historia, ocurrió la tragedia. El sargento Meshal fue encontrado muerto en su cuartel en aparente suicidio. El mensaje era claro: el gobierno no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Me sentí devastada por la pérdida de mi amigo, pero sabía que tenía que continuar con nuestra misión. Me acerqué al periodista, que se había escondido, y juntos continuamos investigando la información en la memoria USB. Lo que descubrimos fue aún más horrible de lo que podríamos haber imaginado. Los datos en la memoria USB revelaron que las perturbaciones sísmicas no fueron eventos naturales, sino el resultado de un proyecto secreto del gobierno. El objeto que se encontraba en las profundidades de la Tierra era un arma masiva y avanzada, capaz de provocar terremotos a escala catastrófica. Se había desarrollado en secreto, escondido bajo los montes Apalaches, y estaba destinado a ser utilizado como arma de destrucción masiva. El plan del gobierno era utilizar esta arma en Pittsburgh, causando una destrucción y pérdida de vidas incalculables. El caos y la devastación se utilizarían entonces como pretexto para una toma militar del poder, lo que permitiría al gobierno reforzar su control del poder. Sabíamos que teníamos que exponer esta información al mundo sin importar el riesgo. Pero el gobierno se estaba acercando a nosotros y se nos estaba acabando el tiempo. Nos comunicamos con una red de denunciantes y activistas con la esperanza de encontrar aliados que pudieran ayudarnos a difundir la verdad. Mientras trabajábamos incansablemente para preparar nuestras pruebas para su divulgación, recibimos un mensaje escalofriante. Un agente del gobierno, el mismo que había tomado el control de las instalaciones en Virginia Occidental, nos había localizado. Nos advirtió que cesáramos nuestros esfuerzos o enfrentaríamos consecuencias nefastas. Nos negamos a ser silenciados. Estábamos decididos a exponer la verdad y evitar la catástrofe que se cernía sobre Pittsburgh. Pero el agente fue implacable en su persecución y nos vimos obligados a escondernos, huyendo constantemente para evadir la captura. Pasaron los meses y la tensión siguió aumentando. Sabíamos que vivíamos con tiempo prestado, que el alcance del gobierno era enorme y sus recursos casi ilimitados. Pero no podíamos rendirnos. El destino de Pittsburgh, y quizás de toda la nación, estaba en juego. Entonces, una noche fatídica, mientras estábamos acurrucados en una casa segura, en un lugar no revelado, se conoció la noticia. El periodista al que le habíamos confiado nuestra historia se había hecho público. Ella había revelado la información clasificada en televisión en vivo, exponiendo los planes del gobierno y la existencia del arma sísmica. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El público estaba indignado y exigía respuestas del gobierno. Estallaron protestas en las principales ciudades de todo el país y aumentó la presión sobre los funcionarios electos para que investigaran las acusaciones. Pero el gobierno no iba a caer sin luchar. Lanzaron una campaña de desprestigio contra nosotros,
pintándonos como traidores y terroristas. Utilizaron su considerable influencia para manipular la narrativa y desacreditar nuestras afirmaciones. A medida que la nación se sumía en el caos, el gobierno promulgó la ley marcial y desplegó fuerzas militares para sofocar las protestas y mantener el control. La situación se volvió cada vez más grave y quedó claro que nos enfrentábamos a un enemigo que no respetaba la Constitución ni los derechos de sus ciudadanos. Seguimos eludiendo la captura, moviéndonos de una casa segura a otra, siempre un paso por delante de los agentes del gobierno que nos perseguían implacablemente. Pero cada vez era más difícil permanecer oculto y el lazo se apretaba alrededor de nuestros cuellos. Entonces, un día, recibimos un mensaje de una fuente inesperada. Era el Dr. Lawrence, el científico que nos trajo por primera vez a las instalaciones de Virginia Occidental. Había pasado a la clandestinidad, ocultándose del gobierno, y tenía información crucial que compartir. Organizamos una reunión clandestina en lo profundo del corazón de los Montes Apalaches, cerca del sitio de la instalación secreta. El Dr. Lawrence reveló el alcance total del plan del gobierno. El arma sísmica fue solamente la punta del iceberg. El gobierno había estado llevando a cabo una serie de experimentos clandestinos, manipulando la corteza terrestre para crear desastres naturales que podrían usarse como armas de destrucción masiva. El objetivo del gobierno era mantener el control a través del miedo y el caos, utilizando estos desastres para aplastar cualquier oposición y solidificar su poder. Fue una revelación horrible y sabíamos que teníamos que exponerla al mundo. Pero se nos estaba acabando el tiempo. Los agentes del gobierno se estaban acercando y el Dr. Lawrence era un hombre buscado. Sabíamos que nuestra única posibilidad era hacer pública la información, que el mundo supiera la verdad. Nos comunicamos con una red de piratas informáticos y activistas que nos ayudaron a difundir la evidencia entre medios de comunicación y periodistas independientes. La respuesta fue abrumadora. La información se extendió como la pólvora y el castillo de naipes cuidadosamente construido por el gobierno comenzó a desmoronarse. Cuando la verdad salió a la luz, la ira del público aumentó. Las protestas estallaron a una escala nunca antes vista en Estados Unidos y aumentó la presión sobre los funcionarios electos para que tomaran medidas. Los intentos del gobierno por mantener el control se volvieron cada vez más desesperados a medida que desplegaron fuerzas militares para aplastar la creciente resistencia. Pero fue demasiado tarde. La situación había cambiado y el gobierno estaba perdiendo el control del poder. Los funcionarios electos comenzaron a distanciarse del régimen corrupto y se hicieron más fuertes los llamados a una investigación completa de las acciones del gobierno. Al final, los planes del gobierno quedaron al descubierto y la verdad prevaleció. El arma sísmica fue neutralizada y los agentes gubernamentales responsables del encubrimiento fueron llevados ante la justicia. La nación comenzó a sanar lentamente a medida que se desmantelaba el régimen corrupto y se iniciaba una nueva era de transparencia y rendición de cuentas. Pero las cicatrices de esa misión todavía me persiguen. Los recuerdos de la oscuridad y la conspiración que presencié están grabados en mi alma y sé que nunca podré escapar de ellos. El alcance del gobierno es largo y las sombras que proyecta son profundas. Comparto esta historia ahora, no solamente para revelar la verdad de lo que sucedió esa fatídica noche en el corazón de Estados Unidos, sino también para que sirva como advertencia. La sed de poder del gobierno no tiene límites y no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Debemos permanecer vigilantes, porque el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a MR Scare de inmediato. Rebobinemos el reloj hasta el año 2012. Estaba destinado en Fort Bliss, Texas, una base militar en expansión cerca de El Paso, justo en la frontera con México. Mis días estaban llenos de ejercicios de entrenamiento, patrullas de rutina y largos periodos de monotonía que parecían interminables.
Una tarde abrasadora de verano, me encontré en compañía de mis compañeros soldados, sofocándome bajo el sol de Texas. Estábamos aburridos, inquietos y ansiosos por algo que rompiera la monotonía de nuestra rutina diaria. Pero no sabíamos que nuestro deseo estaba a punto de ser concedido de la manera más horrible posible. Todo empezó con una llamada que llegó por nuestras radios. La voz al otro lado de la línea pertenecía al coronel Harris, nuestro oficial al mando. Su voz transmitía una urgencia inusual y de inmediato llamó nuestra atención. Atención a todas las unidades, soy el coronel Harris. Hemos recibido información de inteligencia creíble sobre un cártel de la droga mexicano que opera cerca de la frontera. Intel sugiere que están involucrados en algo mucho más siniestro que el tráfico de drogas. Debes embarcarte en una misión encubierta. Misión de reconocimiento para recopilar información y evaluar la situación. Esta es una operación de alto riesgo, caballeros. Prepárense para salir de inmediato. La tensión en el aire era palpable mientras nos apresurábamos a prepararnos para la misión. Recibimos información mínima, solamente un conjunto de coordenadas y una directiva para reunir la mayor cantidad de información posible sobre las actividades del cartel. Mientras nuestro convoy de vehículos militares avanzaba hacia la frontera con México, la atmósfera en el Umbe en el que estaba era tensa. Éramos una mezcla de veteranos experimentados y reclutas nuevos como yo, y la gravedad de la misión pesaba mucho sobre todos nosotros. El sol comenzó su descenso, proyectando largas sombras sobre el accidentado terreno desértico. Las coordenadas nos llevaron a las profundidades del paisaje desolado e implacable de Nuevo México. El silencio era ensordecedor, roto solamente por el ruido de nuestros vehículos y el ocasional chisporroteo de la radio. Finalmente, llegamos a la zona designada. Era una remota extensión de desierto, lejos de cualquier signo de civilización. El cielo nocturno se alzaba sobre nuestras cabezas, vasto y repleto de estrellas, y el desierto estaba en silencio, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Desembarcamos de nuestros vehículos, con las armas listas. La luna bañaba el desierto con un espeluznante brillo plateado y no podíamos ver nada más que interminables dunas de arena extendiéndose ante nosotros. Nuestra misión era establecer un puesto de observación oculto, reunir información de inteligencia sobre las actividades de los cárteles e informar al mando. Instalamos nuestro equipo y nos acomodamos en nuestras posiciones, con los binoculares apuntando a la vasta extensión del desierto. Las horas se convirtieron en días mientras observábamos y esperábamos. No vimos ni oímos nada, y el silencio opresivo solamente era roto por alguna que otra ráfaga de viento del desierto. Pero luego, en la tercera noche de nuestra vigilia, fuimos testigos de algo que desafió toda razón. Una serie de luces extrañas aparecieron en el cielo nocturno, moviéndose en patrones erráticos. No se parecían a ningún avión que hubiera visto jamás y sus movimientos desafiaban las leyes de la física. Mientras observábamos en silencio atónito, las luces descendieron hacia el suelo del desierto y desaparecieron detrás de una cresta distante. Fue algo que me provocó un escalofrío y pude ver la misma inquietud en los ojos de mis camaradas. Sabíamos que teníamos que investigar, descubrir qué eran esas luces y si estaban relacionadas con las actividades del cartel. Pero lo que descubrimos destruiría nuestra comprensión de la realidad misma. A medida que nos acercábamos a la cresta donde las luces habían desaparecido, nos esperaba una escena surrealista. El suelo del desierto estaba chamuscado y ennegrecido, como si hubiera sido sometido a un calor intenso. Extraños fragmentos metálicos estaban dispersos, brillando a la luz de la luna. Y entonces lo vimos, un enorme objeto metálico parcialmente enterrado en la arena. Era un ovni, un auténtico objeto volador no identificado, y no se parecía a nada que hubiera visto jamás. La nave era elegante y metálica, con intrincadas marcas grabadas en su superficie. Era como si hubiera sido diseñado por una inteligencia mucho más allá de la nuestra. La nave resultó parcialmente dañada, con un gran corte en un costado, como si hubiera tenido un aterrizaje forzoso.
Aún salía humo de la sección dañada y el aire estaba denso con un olor acre y metálico. Mientras nos acercábamos cautelosamente a la nave, nuestros sentidos se vieron abrumados por la vista surrealista que teníamos ante nosotros. El calor que emanaba de los escombros era intenso y el aire parecía vibrar con una energía de otro mundo. Nuestro oficial al mando, el mayor Reynolds, nos ordenó asegurar el área y evaluar la situación. Estaba claro que se trataba de un descubrimiento trascendental y no teníamos idea de a qué nos estábamos enfrentando. Comenzamos a examinar la nave, con los ojos muy abiertos por el asombro y el miedo. Estaba hecho de materiales diferentes a cualquier cosa en la Tierra, y las marcas en su superficie parecían moverse y cambiar como si estuvieran vivas. Pero lo que me provocó escalofríos fueron las inscripciones grabadas en la nave. No estaban en ningún idioma que pudiera reconocer, pero parecían antiguos, como si hubieran sido tallados en la nave por seres de un tiempo o lugar distantes. Mientras continuamos investigando, descubrimos algo aún más escalofriante. El interior de la nave estaba lleno de extraños instrumentos metálicos y tecnología extraña que desafiaba toda explicación. Era como si hubiéramos entrado en un reino de ciencia ficción. Pero el descubrimiento más aterrador se produjo cuando encontramos una serie de cámaras dentro de la nave. Dentro de esas cámaras había cuerpos de figuras humanoides, diferentes a cualquier forma de vida que conozcamos. Estaban extrañamente conservados, como si hubieran sido congelados en el tiempo. Los cuerpos eran delgados y alargados, con piel azul grisácea y grandes ojos negros. Parecían los estereotipados alienígenas grises que se habían convertido en un elemento básico de la tradición ovni. Pero esta no era una película de Hollywood, esto era real y las implicaciones eran asombrosas. Rápidamente, nos dimos cuenta de que estábamos lidiando con algo que estaba mucho más allá de nuestra comprensión, algo que planteaba preguntas sobre la naturaleza de la realidad misma. La participación del cartel en este enigmático encuentro aún no estaba clara, pero una cosa era segura, nos habíamos topado con un secreto que iba mucho más allá del narcotráfico. El mayor Reynolds hizo la llamada para informar de nuestro descubrimiento al mando superior y una sensación de inquietud se apoderó del grupo. El desierto que nos rodeaba parecía contener la respiración, como si supiera la enormidad de lo que habíamos descubierto. Pero antes de que pudiéramos transmitir nuestro informe, las cosas empeoraron. El desierto, antes silencioso, estalló con un rugido ensordecedor. Un grupo de hombres fuertemente armados se abalanzó sobre nosotros, con sus rostros ocultos detrás de máscaras. Ellos no eran el cartel. Se trataba de personal militar, bien entrenado y bien armado. Nos ordenaron que retrocediéramos y devolviéramos nuestras armas, sus voces llenas de una determinación fría y despiadada. Estábamos superados en número y en armas, y la resistencia fue inútil. Cumplimos con sus órdenes y rápidamente nos desarmaron, alejándonos del ovni y hacia sus vehículos. Mientras nos escoltaban, no pude evitar preguntarme quiénes eran estos misteriosos hombres y cuál era su conexión con el ovni. ¿Habían estado monitoreando nuestra misión desde las sombras, esperando el momento de atacar? Nos transportaron a una instalación militar cercana, con los ojos vendados y desorientados. Cuando finalmente nos quitaron las vendas de los ojos, nos encontramos en una habitación sin ventanas y con poca luz. Una sensación de pavor se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de la gravedad de nuestra situación. Nuestros interrogadores fueron fríos y sin emociones, y no perdieron el tiempo en interrogarnos sobre el ovni y nuestra misión. Parecían saber más de lo que dejaban entrever y sus preguntas estaban mezcladas con una sensación de amenaza. Fuimos sometidos a horas de interrogatorio implacable, cada una de nuestras palabras examinadas y analizadas. Quedó claro que el gobierno estaba decidido a mantener en secreto la verdad sobre el ovni y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para garantizar nuestro silencio. Pero el momento más horrible llegó cuando trajeron al mayor Reynolds, nuestro oficial al mando. Parecía demacrado y destrozado, sus ojos llenos de un vacío atormentado. Claramente, había sido sometido a un nivel de coerción que iba más allá de todo lo que habíamos experimentado.
Reynolds empezó a hablar, sus palabras fueron una revelación escalofriante. Reveló que el gobierno había sido consciente de la existencia de seres extraterrestres durante décadas y habían estado realizando operaciones encubiertas para estudiar y aprovechar su tecnología. El ovni que habíamos descubierto no era el primero de su tipo, pero era una pieza importante del rompecabezas. El gobierno había estado colaborando con una civilización extraterrestre, intercambiando tecnología por conocimiento. Reynolds explicó que el cartel era una fachada para las operaciones encubiertas del gobierno, una tapadera para desviar la atención de sus verdaderas actividades. El Oviana se había estrellado durante un vuelo de prueba y nuestra misión no había sido más que una operación de encubrimiento para eliminar cualquier evidencia del accidente. Mientras hablaba, quedó claro que el gobierno no se detendría ante nada para proteger sus secretos, incluso si eso significara sacrificar las vidas de sus propios soldados. Sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en peones de un siniestro juego de engaño y manipulación. Cuando finalmente terminó el interrogatorio, nos liberaron y nuestros recuerdos del encuentro con el ovni fueron borrados. Nos juraron guardar el secreto y nos amenazaron con terribles consecuencias si alguna vez hablábamos de lo que habíamos presenciado. Pero no pude olvidar los horrores de esa noche. La imagen del ovni, los cuerpos de los seres extraterrestres y la crueldad del gobierno atormentaban mis sueños. Sabía que no podía permanecer en silencio, que tenía que compartir la verdad con el mundo. Me uní a una red de denunciantes y activistas decididos a exponer los secretos del gobierno. Compartimos nuestras historias, descubrimos pruebas y trabajamos incansablemente para sacar la verdad a la luz. Pero la respuesta del gobierno fue rápida y brutal. Fuimos tildados de teóricos de la conspiración y traidores, nuestra reputación quedó empañada y nuestras vidas amenazadas. Utilizaron sus considerables recursos para silenciarnos y enterrar la verdad. A pesar de los peligros, me negué a que me silenciaran. Sabía que el mundo merecía saber la verdad sobre la connivencia del gobierno con seres extraterrestres, sobre los secretos escondidos en el desierto. Al final, la verdad prevaleció, pero a un precio terrible. La participación del gobierno en asuntos extraterrestres quedó al descubierto y el mundo se vio obligado a enfrentar la impactante realidad del contacto extraterrestre. Pero el precio de esa revelación fue alto. Había perdido camaradas y mi vida había quedado alterada para siempre por los horrores de esa misión. Las cicatrices de esa fatídica noche nunca sanarían, un recordatorio constante de los escalofriantes secretos que nuestro gobierno nos había ocultado. Comparto esta historia ahora, no solamente para revelar la verdad sobre esa misión, sino para que sirva como advertencia. La sed de poder del gobierno no tiene límites y no se detendrá ante nada para proteger sus secretos, incluso si eso significa confabularse con civilizaciones extraterrestres. Debemos permanecer alerta, porque el precio de la verdad a menudo se paga con sangre. Así que, querido lector, toma en serio esta advertencia y recuerda que la oscuridad que acecha en las sombras es más siniestra de lo que puedas imaginar. La verdad está ahí afuera, esperando a ser descubierta, pero el costo de esa verdad puede ser mayor de lo que usted pueda soportar. Mis dedos tiemblan mientras escribo esto y mi mente corre con los recuerdos de esa misión de pesadilla. Han pasado años desde que dejé el ejército, pero los horrores de esa fatídica noche todavía me persiguen. Esta es una historia que he mantenido encerrada durante demasiado tiempo, una historia sobre un encuentro extraterrestre que destrozó los límites de la realidad y me arrojó a un mundo de encubrimientos gubernamentales y horrores indescriptibles. Entonces, siéntate y prepárate para una historia que te dejará helado hasta lo más profundo. Todo comenzó en el calor sofocante de un verano texano, allá por 2008. Yo estaba destinado en Fort Bliss, una base militar en expansión cerca de El Paso, Texas. El sol nos azotaba sin piedad, pero éramos soldados y estábamos entrenados para soportar las condiciones más duras.
Yo era parte de una unidad especializada encargada de la seguridad fronteriza y nuestra misión era simple: patrullar el vasto desierto a lo largo de la frontera con México y garantizar que ningún individuo no autorizado o contrabando ingresara a los Estados Unidos. Pero no sabía que una noche, nuestra patrulla de rutina nos llevaría al corazón de la oscuridad. Ya era tarde cuando recibimos una llamada de nuestro oficial al mando, el teniente coronel Sánchez. Había recibido informes de un objeto volador no identificado, OVNI, estrellándose cerca de la frontera y debíamos investigar de inmediato. Recuerdo la tensión en su voz mientras hablaba, una sensación de urgencia que me provocó escalofríos. Nos montamos en nuestros Humvees, armados hasta los dientes y preparados para cualquier cosa. El desierto era vasto e implacable, y la noche era inquietantemente tranquila mientras nos dirigíamos al lugar del accidente. La ubicación era remota, lejos de cualquier civilización. Seguimos las coordenadas proporcionadas por el teniente coronel Sánchez y, a medida que nos acercábamos, una sensación de inquietud se apoderó del grupo. La oscuridad pareció hacerse más espesa y el desierto quedó en silencio, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Finalmente, llegamos al lugar del accidente y lo que vimos desafió toda lógica. Un enorme objeto metálico yacía ante nosotros, medio enterrado en las arenas del desierto. No se parecía a nada que hubiera visto jamás, una monstruosa fusión de tecnología y algo de otro mundo. La nave era elegante y metálica, con extraños símbolos grabados en su superficie. Tenía una cualidad surrealista, casi orgánica, como si estuviera viva de alguna manera. Estaba claro que no se trataba de un avión cualquiera, era algo mucho más allá de la tecnología humana. Nos acercamos a la nave con cautela, con nuestras armas apuntando a ella. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía de otro mundo, y el cielo nocturno sobre nosotros estaba iluminado por un brillo espeluznante y pulsante que emanaba del casco de la nave. A medida que nos acercábamos, notamos una pequeña escotilla en el costado de la nave, parcialmente entreabierta. Era como si alguien, o algo, hubiera salido de la nave. La tensión entre nuestro equipo era palpable mientras nos preparábamos para investigar más a fondo. El teniente coronel Sánchez nos ordenó romper la escotilla y, cuando la puerta se abrió, una ola de miedo helado me invadió. El interior de la nave era un cuadro de caos y pesadilla. Tecnología desconocida llenaba el reducido espacio y sustancias extrañas y viscosas cubrían las paredes. Pero lo más aterrador fueron los cadáveres. Figuras humanoides yacían esparcidas por el interior, con sus formas contorsionadas en poses antinaturales. Su piel era de un gris pálido y enfermizo, y sus ojos eran de un blanco lechoso, desprovistos de vida. Estaba claro que no eran de este mundo. El aire dentro de la nave estaba denso, con un olor pútrido, un hedor dulzón y empalagoso que me revolvió el estómago. Avanzamos a través de la espeluznante escena, nuestras radios chisporroteaban con una mezcla de incredulidad y terror. Pero lo peor estaba aún por llegar. A medida que nos adentramos más en la nave, descubrimos una cámara diferente a todo lo que podríamos haber imaginado. Filas de tubos transparentes llenos de un líquido viscoso y brillante se alineaban en las paredes. Y dentro de esos tubos había más figuras humanoides, suspendidas en un grotesco estado de estasis. Era como si los mantuvieran con vida, sus fuerzas vitales drenadas por alguna fuerza siniestra. No podía comprender el propósito de esta grotesca cámara, pero una cosa estaba clara: nos habíamos topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiéramos imaginado. Mientras continuamos investigando, descubrimos lo que parecía ser una sala de control en el corazón de la nave. La tecnología estaba más allá de todo lo que jamás habíamos encontrado, con pantallas holográficas y símbolos alienígenas intrincados que desafiaban la comprensión. El teniente coronel Sánchez nos ordenó proteger todos los documentos o datos que pudiéramos encontrar, así como cualquier tecnología que pudiera ser de interés para los militares. Fue una tarea surrealista, mientras examinábamos la tecnología alienígena, tratando de darle sentido a todo. Pero nuestra misión dio un giro aterrador cuando nos encontramos con un único superviviente.
Acurrucados en un rincón de la sala de control, encontramos una figura humanoide diferente a las demás. Su piel era de un gris enfermizo y sus ojos tenían un brillo de inteligencia que me provocó escalofríos. La criatura nos habló, su voz era un lenguaje gutural e incomprensible que nos irritaba los oídos. Parecía suplicarnos, pero no podíamos entender sus palabras. Estaba claro que estaba sufriendo y su presencia llenó la habitación con una abrumadora sensación de temor. El teniente coronel Sánchez nos ordenó detener a la criatura y, cuando intentábamos acercarnos a ella, sucedió lo impensable. La criatura dejó escapar un chillido de otro mundo, un sonido agudo y penetrante que parecía un asalto físico a nuestros sentidos. El sonido fue ensordecedor y envió ondas de choque a través de nuestros cuerpos, haciéndonos retroceder en agonía. Sentí como si mi alma estuviera siendo destrozada por el grito sobrenatural. En el caos que siguió, la criatura escapó, saliendo corriendo de la sala de control hacia las profundidades de la nave. Lo perseguimos con las armas en la mano, pero pareció desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera existido. Buscamos en cada centímetro de la nave, pero no había señales de la criatura. Era como si se hubiera deslizado a través de una grieta en la realidad misma, dejándonos en un estado de terror desconcertado. El teniente coronel Sánchez hizo el llamado a retirarse, a dejar atrás la maldita nave y los horrores que contenía. Cuando salimos de la nave, la sensación de pavor que nos había invadido se intensificó, como si el mismo desierto se hubiera convertido en una fuerza malévola. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Mientras regresábamos a nuestros vehículos, una enorme nave de forma triangular descendió del cielo nocturno, flotando siniestramente sobre nosotros. Emitió un zumbido bajo y pulsante que vibró en nuestros huesos. La nave no se parecía a nada que hubiera visto jamás, una presencia silenciosa y siniestra que parecía desafiar las leyes de la física. Observamos con asombro y terror cómo la nave flotaba sobre nosotros. Su tecnología alienígena era un claro recordatorio de nuestra insignificancia frente a lo desconocido. Sin previo aviso, la nave disparó un rayo de luz cegador hacia nosotros y, en un instante, quedamos paralizados. Nuestros cuerpos se sentían como si estuvieran encerrados en hielo, incapaces de moverse o hablar. Era como si estuviéramos a merced de una fuerza malévola más allá de nuestra comprensión. Mientras estaba allí, congelada e indefensa, vi cómo mis compañeros soldados levitaban en el aire, con sus cuerpos suspendidos en la luz cegadora. Era un espectáculo surrealista y horripilante, como si estuviéramos siendo sometidos a algún experimento grotesco por parte de seres de otro mundo. Pero lo peor estaba aún por llegar. Mientras los soldados eran levitados hacia el interior de la nave, comenzaron a gritar de agonía y sus voces resonaban en mis oídos. No pude hacer nada más que observar con impotente horror cómo eran sometidos a un tormento indescriptible. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la nave se retiró hacia el cielo nocturno, dejándome solo en el desierto, y mis camaradas se fueron sin dejar rastro. Me sentí conmovido hasta lo más profundo, mi mente dando vueltas por los horrores que había presenciado. Regresé tambaleándome a nuestros vehículos, mi cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y rabia. No tenía respuestas ni explicación para lo que acababa de ocurrir. La misión había salido terriblemente mal y mis compañeros soldados habían pagado el precio. Cuando regresé a la base, me encontré con un muro de silencio y secreto. El teniente coronel Sánchez no estaba por ningún lado y nadie hablaba de la misión ni de los horrores que habíamos encontrado. Sabía que no podía dejar que la verdad quedara enterrada, que tenía que descubrir los secretos de esa misión de pesadilla. Profundicé en un mundo de teorías de conspiración y encubrimientos gubernamentales, decidido a descubrir la verdad. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que el gobierno no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Recibí amenazas y advertencias anónimas, instándome a abandonar mi búsqueda de la verdad. Quedó claro que me estaban observando, que cada uno de mis movimientos estaba siendo monitoreado. A pesar de los peligros, seguí adelante, impulsado por una ardiente necesidad de respuestas.
Descubrí una red de denunciantes y activistas que estaban decididos a exponer los secretos del gobierno y compartí mi historia con ellos. Pero la respuesta del gobierno fue rápida y brutal. Lanzaron una campaña de desprestigio contra mí y los denunciantes, pintándonos como traidores y conspiradores. Utilizaron sus considerables recursos para manipular la narrativa y desacreditar nuestras afirmaciones. Mientras la batalla por la verdad continuaba, yo vivía temiendo constantemente por mi vida. Agentes del gobierno y figuras oscuras seguían acechando en las sombras, observando cada uno de mis movimientos. Sabía que no se detendrían ante nada para silenciarme y proteger sus secretos. Pero no podía permitir que se olvidaran los horrores de esa misión. No podía permitir que los sacrificios de mis compañeros soldados fueran en vano. Había que exponer la verdad, cueste lo que cueste. Al final, la verdad prevaleció, pero a un precio terrible. La connivencia del gobierno con seres extraterrestres quedó al descubierto y el mundo se vio obligado a afrontar la impactante realidad del contacto extraterrestre. Pero el costo de esa revelación fue alto. Había perdido camaradas y mi vida había quedado alterada para siempre por los horrores de esa misión de pesadilla. Las cicatrices de esa fatídica noche nunca sanarían, un recordatorio constante de los escalofriantes secretos que nuestro gobierno nos había ocultado. Comparto esta historia ahora, no solamente para revelar la verdad sobre esa misión, sino para que sirva como advertencia. La sed de poder del gobierno no tiene límites y no se detendrá ante nada para proteger sus secretos, incluso si eso significa confabularse con civilizaciones extraterrestres. Debemos permanecer alerta, porque el precio de la verdad a menudo se paga con sangre. Así que, querido lector, toma en serio esta advertencia y recuerda que la oscuridad que acecha en las sombras es más siniestra de lo que puedas imaginar. La verdad está ahí afuera, esperando a ser descubierta, pero el costo de esa verdad puede ser mayor de lo que usted pueda soportar. Verá, yo solía ser parte del ejército de los EEU y hay una misión que todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. No hay fantasmas ni cosas sobrenaturales, solo una buena misión militar a la antigua usanza que salió terriblemente mal. Entonces, toma tu bocadillo favorito y ponte cómodo porque esta historia será larga. Todo sucedió en 2015. Estaba destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, donde formaba parte de una unidad de operaciones especiales. Éramos como los superhéroes militares de la vida real, excepto que sin las capas y los artilugios geniales. De todos modos, se nos asignó una misión ultrasecreta que nos llevó hasta el corazón de Nevada, donde las cosas se pusieron realmente extrañas. La misión era simple en la superficie, infiltrarse en una instalación gubernamental abandonada ubicada en medio del desierto de Nevada. La llamaron Área 13, un primo menos famoso de la infame Área 51. Nuestras órdenes eran recuperar algunos documentos clasificados y asegurar cualquier material sensible que hubiera quedado atrás cuando la instalación fue desmantelada. Ahora, déjame prepararte el escenario. Estamos hablando del desierto de Nevada, un lugar que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. Extensiones interminables de arena, plantas rodadoras y un montón de nada. Es el escenario perfecto para una historia espeluznante, ¿verdad? Nuestro equipo, una mezcla de veteranos experimentados y reclutas nuevos como yo, partió en medio de la noche. El desierto estaba completamente oscuro y lo único que podíamos ver era el tenue resplandor de las estrellas en lo alto. Sabíamos que se trataba de una misión de alto riesgo, pero no teníamos idea de con qué íbamos a toparnos. Al acercarnos al lugar, notamos algo extraño. No había valla ni seguridad alrededor de las instalaciones. Era como si el lugar hubiera sido abandonado a toda prisa. Estacionamos nuestros vehículos a una distancia segura y nos acercamos a pie, con las armas listas. La instalación en sí parecía sacada de una película distópica. Un enorme edificio sin ventanas, hecho de hormigón y acero, con una única puerta de acero como entrada. La única luz provenía de la luna, proyectando sombras espeluznantes sobre el paisaje árido.
Nuestro punto de contacto, un oficial de alto rango llamado Coronel Mecho, nos condujo hasta la entrada. Era un tipo duro y sensato, pero incluso él parecía un poco nervioso. Me entregó una tarjeta de acceso y me dijo que abriera la puerta. Mientras deslizaba la tarjeta por el lector, la pesada puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasillo largo y poco iluminado. El aire en el interior estaba viciado y el silencio era ensordecedor. Caminamos cautelosamente por el pasillo, nuestras linternas atravesaban la oscuridad. Las paredes estaban revestidas de pintura vieja y descascarada y el lugar olía a humedad y a abandono. Nuestra misión era recuperar los documentos de la bóveda subterránea de la instalación. El coronel Mecho nos condujo hacia las profundidades de las instalaciones y no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Era como si las mismas paredes del lugar nos estuvieran observando y las sombras pareciera que se movían solas. Después de lo que parecieron horas de caminar por los pasillos laberínticos, finalmente llegamos a la bóveda. La puerta era enorme, una gruesa barrera de acero con un enorme mecanismo de bloqueo. El coronel Mecho me entregó un juego de llaves y me indicó que lo abriera. Cuando giré la llave y la enorme puerta se abrió con un chirrido, se me erizaron los pelos de la nuca. Dentro de la bóveda, filas y filas de archivadores llenos de documentos se alineaban en las paredes. Era un tesoro escondido de información clasificada y no pude evitar preguntarme qué secretos se escondían dentro de esas carpetas. Pero la parte más espeluznante fue lo que encontramos en el centro de la habitación. Una plataforma circular, como sacada de una película de ciencia ficción, con extraños símbolos grabados en su superficie. Parecía que pertenecía a un laboratorio, no a una instalación militar. El coronel Mitchell no perdió el tiempo. Nos ordenó que empezáramos a revisar los documentos y aseguráramos cualquier material confidencial. Mientras trabajábamos, no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. Era como si hubiera ojos en las sombras, observando cada uno de nuestros movimientos. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro realmente espeluznante. Uno de los reclutas, un niño recién salido del campo de entrenamiento, empezó a escuchar voces extrañas. Afirmó que podía escuchar susurros provenientes de las paredes, voces que parecían hablar en algún idioma desconocido. Al principio pensamos que solo estaba jugando con nosotros, pero luego empezó a enloquecer, a gritar y a agarrarse la cabeza. Era como si lo estuviera volviendo loco por lo que estaba sucediendo en esa habitación. Intentamos calmarlo, pero fue inútil. Se volvió cada vez más errático y, antes de que nos diéramos cuenta, agarró su rifle y comenzó a disparar salvajemente en la oscuridad. Las balas rebotaron en las paredes y tuvimos que derribarlo al suelo para evitar que causara más daños. Mientras sometíamos al recluta, no pude evitar notar algo aún más extraño. Los símbolos en la plataforma circular en el centro de la habitación parecían brillar, emitiendo una luz espeluznante y de otro mundo. Parecía sacado de una película de terror de ciencia ficción y me provocó escalofríos. El coronel Mecho rápidamente hizo el llamado para abortar la misión. Recogimos los documentos que habíamos recuperado y salimos corriendo de la bóveda, dejando atrás al recluta. No estaba en condiciones de continuar y no podíamos arriesgarnos a que provocara más caos. Mientras regresábamos a las instalaciones, las extrañas voces parecían seguirnos, haciendo eco por los pasillos. Era como si las mismas paredes se burlaran de nosotros, y no pude evitar sentir como si nos estuvieran pastoreando como ovejas. Cuando finalmente llegamos a la superficie, el desierto nos recibió con una ráfaga de aire caliente y seco. Nos subimos a nuestros vehículos y nos alejamos a toda velocidad de las instalaciones abandonadas, dejándolas atrás en la oscuridad. Pero la misión no terminó ahí. De regreso a la base, un equipo de agentes gubernamentales nos interrogó y parecían más interesados en silenciarnos que en escuchar nuestra experiencia. Confiscaron todos los documentos que habíamos recuperado y nos ordenaron no volver a hablar nunca más de la misión. Nunca más se volvió a ver al recluta que había perdido la cabeza durante la misión. Nos dijeron que lo habían trasladado a un centro psiquiátrico,
pero no pude evitar preguntarme si lo habrían silenciado, su mente destrozada por lo que había sucedido en ese centro. Intenté dejar atrás la misión, olvidar las voces extrañas y los símbolos espeluznantes. Pero los recuerdos atormentaban mis sueños y no podía evitar la sensación de que nos habíamos topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. Pasaron los años y dejé el ejército, pero los recuerdos de esa misión continuaron carcomiéndome. Sabía que había más en la historia, que el gobierno estaba ocultando algo y no podía descansar hasta descubrir la verdad. Me adentré en un mundo de teorías de conspiración y proyectos secretos del gobierno, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido en aquellas instalaciones abandonadas. Me comuniqué con compañeros soldados que habían estado en la misión, pero a la mayoría de ellos les habían jurado guardar silencio y el gobierno les había borrado la memoria. Pero estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. No podía permitir que los secretos del gobierno siguieran enterrados, no cuando sabía que algo oscuro y siniestro acechaba bajo la superficie. Entonces, un día, recibí un mensaje críptico de una fuente anónima. El mensaje contenía una serie de coordenadas y un mensaje sencillo: la verdad aguarda. Sabía que tenía que seguir las coordenadas para ver a dónde me llevarían. Fue un movimiento arriesgado, pero no podía ignorar el llamado a descubrir la verdad. Hice las maletas y emprendí un viaje que me llevaría a lo más profundo del corazón del desierto de Nevada, de regreso al lugar de aquellas instalaciones abandonadas. A medida que me acercaba al lugar, los recuerdos de esa fatídica misión volvieron rápidamente y no pude evitar sentir una sensación de pavor. La instalación todavía estaba allí, abandonada y en decadencia. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella noche de 2015. La enorme puerta de acero de la bóveda estaba ligeramente entreabierta, una sombría invitación a explorar sus profundidades. Entré a las instalaciones con cautela, mi linterna atravesaba la oscuridad. Los pasillos estaban tal como los recordaba, con pintura descascarada y todo. Pero mientras me dirigía a la bóveda, noté algo diferente. La plataforma circular en el centro de la habitación había desaparecido, reemplazada por un enorme agujero en el suelo. Era como si alguien lo hubiera quitado, dejando solo un vacío que parecía extenderse hasta el infinito. Me acerqué cautelosamente al agujero y el haz de mi linterna desapareció en el abismo. Era como si el tejido mismo de la realidad se hubiera roto en pedazos, y no pude evitar sentir una sensación de pavor mientras miraba hacia la oscuridad. Mientras estaba allí, contemplando el vacío, escuché un sonido débil y distante. Era un susurro, una voz que parecía resonar desde lo más profundo del abismo. Era la misma voz que había perseguido mis sueños durante años, hablando en ese idioma extraño y desconocido. No pude distinguir las palabras, pero la voz parecía llamándome a la oscuridad. Fue una sensación escalofriante y supe que tenía que resistir la tentación de seguir la voz. Rápidamente salí de las instalaciones, dejando atrás el inquietante vacío de la bóveda. Cuando salí a la cegadora luz del sol del desierto de Nevada, no pude evitar sentir una sensación de alivio. Pero los misterios de esa instalación abandonada todavía me persiguen hasta el día de hoy. Quizás nunca descubra la verdad de lo que sucedió en esa misión o los secretos que oculta el gobierno. Pero una cosa es segura, el desierto de Nevada guarda secreto que es mejor dejar enterrados, y no pienso aventurarme nuevamente en el abismo.